Hola, saludos, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes en esta feria de empleo de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Yesenia Grijalva y soy psicóloga de la Oficina de Orientación. Y bueno, el día de hoy no estoy por acá solita. Hola, saludos. Mi nombre es Natalia Núñez, igual también soy psicóloga de la Oficina de Orientación y es un gusto estar acá con ustedes. Hola, hola Nati, ¿cómo te encuentras? Muy bien, emocionada del tema que vamos a hablar el día de hoy. Ah, qué dicha. Sí, la verdad es que yo también estoy bastante emocionada y feliz por este tema que vamos a abordar. Entonces, importante nada más para las personas que nos acompañan, recordarles que, bueno, esta actividad va a ser grabada y la pueden volver a ver en la página de la feria, que es feriadeempleo.ucr.ac.cr. Entonces, ahí pueden visitarnos y bueno, y ver de paso todo el cronograma de la feria de empleo. Entonces, la invitación para que puedan visitarnos. Y también recuerden que en esta actividad, en esta conversación que vamos a tener el día de hoy, pueden hacer sus comentarios o poner sus dudas en el chat, ¿verdad? Ahí pueden anotarlas y bueno, se les va a estar atendiendo. Pero bueno, ahora sí, Nati, ¿verdad? Para ya entrar un poquito en materia, ¿verdad? En esta feria de empleo vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De un tema que a veces obviamos, ¿verdad? Lo dejamos de ladito, nos enfocamos en otras cosas más técnicas, lo cual también son importantes, pero a veces obviamos algo tan importante como son las emociones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque digamos, cuando vamos a la entrevista laboral, pues a veces nos ponemos nerviosos y es parte de una normalidad. ¿Verdad? Y no pasa nada, pero tenemos que aprender a gestionarlo y a veces eso lo obviamos. ¿Y qué pasa? Que al final esos nervios puede que nos hagan pasar una mala jugada, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a conversar un poquito de todo este tema emocional y ver cómo logramos aprender a tener esas herramientas, gestionarlo y pues, ¿verdad? Lograr tener nuestra mejor versión en esta entrevista de empleo. Claro, ¿verdad? Porque como vos decís, esto es un tema que a veces se habla muy poco. Entonces, vamos a Ujú. Claro, entrar. y es que recordemos, perdón que te interrumpa, y es que, ¿verdad? Que se habla muy poco y seamos muy honestas, ¿verdad? ¿A quién no le ha sudado las manillas cuando hubo una entrevista de empleo, cierto? Claro, ¿verdad? Y los nervios o que se le corta a uno la voz, Sí, todo esto, ¿verdad? Es parte de ese proceso, por supuesto, de la búsqueda de empleo. claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, para empezar, es muy importante que podamos conocer qué son las emociones. Este, las emociones, ¿verdad? Primeramente es cómo nos relacionamos, es nuestra reacción, ¿verdad? Con, por así decirlo, nuestro contexto, con lo que nos pasa, ¿verdad? Tiene una serie de componentes, que es como todo eso que sentimos, como eso que mencionaste ahora, ¿verdad? De que le pueden temblar las manos o que se le puede uno cortar, ¿verdad? La voz, o todo eso que sentimos a nivel fisiológico. También tiene un componente que es el conductual, que es qué hacemos, ¿verdad? Cuando sentimos dicha emoción y también el componente de lo que pensamos cuando estamos experimentando la emoción. Muy importante acá, a veces se dice, ¿verdad? Esto de que hay emociones buenas o que hay emociones malas, lo cual, ¿verdad? Es un mito porque no podemos hablar de emociones buenas o malas, sino más bien de emociones en general, que hay unas que por supuesto son más agradables de sentir y otras no son tan agradables, ¿verdad? Pero todas cumplen una función, importante. Em, y bueno, es muy importante, ¿verdad? Esto que señalamos en relación con el componente, ¿verdad? Fisiológico, preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo se están expresando, ¿verdad? Esas emociones en nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿verdad? Igual como hablamos, las palpitaciones, la sudoración, a veces la tensión muscular, cuando nos quedamos también en blanco, ¿verdad? Puede pasar que nos estén haciendo una pregunta, ¿verdad? En la entrevista y, por ejemplo, Ujú, quede uno ahí que, uy, mira, no sé qué decir, ¿verdad? ujú, O de repente vemos que estamos, ¿verdad?
contestando las preguntas así muy rápido, incluso nos adelantamos a lo que nos pueden estar preguntando. Por ejemplo, que nos estén preguntando sobre algunos defectos que tengamos y ya nosotros lo hablamos, inmediatamente pasamos a hablar, por ejemplo, las virtudes sin que nos los hayan preguntado, ¿verdad? Entonces, como adelantarnos a esas preguntas que nos hagan, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Una manifestación de la ansiedad. Y por supuesto, esos componentes, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, están sumamente, conectados. Claro, sí, tienes toda razón. Yo quiero comentar, ¿verdad? Más que todo en el tema fisiológico, ¿verdad? Una anécdota que me pasó y que hoy me río, ¿verdad? Hoy me da gracia, hoy es divertida, en aquel momento no fue divertida. Pero una de mis entrevistas, ¿verdad? De las primeras, ya hoy reconozco que la parte fisiológica en mí es importante porque cuando estaba esperando por la famosa entrevista, me empezó a doler el estómago, ¿verdad? Y me empezó a doler bastante fuerte en realidad. Y eso que yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque, ¿verdad? Como que tengo que ir al baño, ¿qué hago? Y eso era mi cuerpo hablando, ¿verdad? Yo en ese momento no lo entendía. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? De conocerse y ver cómo cada una de nosotras y nosotros podemos reaccionar. Yo estoy hablando de un tema fisiológico, era mi cuerpo reacciona así, pero eso es importante que reconozcamos que esto puede pasar. A algunos les puede empezar a doler la cabeza o les da picazón, ¿verdad? Y esos movimientos, inclusive, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la importancia de inclusive reconocer todo esto era cómo se puede manifestar en cada uno de nosotros. Sí, porque precisamente todos somos diferentes, ¿verdad? En Ujú, mi caso, por ejemplo, me ha pasado igual que me adelanto, por ejemplo, a las ujú, preguntas, o si, por ejemplo, he tenido entrevistas, qué sé yo, a la 1 de la tarde, se me ha hecho imposible, por ejemplo, almorzar, porque siente uno como ese nudo, ¿verdad? Que incluso ni siquiera le pasa la comida, ¿verdad? De los nervios, ¿verdad? A la hora de hacer la entrevista. Y bueno. ¿Por qué es importante, verdad, que hablemos de las emociones en las entrevistas, verdad? Esto es una pregunta fundamental, ¿verdad? Porque precisamente en estas entrevistas, esto es un momento clave donde, como ya hemos mencionado un poco, se van a activar emociones intensas. ¿Cuáles ujú, serían estas emociones intensas? Pues bueno, puede ser la ansiedad, puede ser inseguridad, las expectativas que yo tengo en relación con dicha entrevista, que puede que se cumplan a como pueden que no. Puedo también presentar entusiasmo, ¿verdad? Estar emocionada porque voy a ir a una entrevista laboral, porque me llamaron para que fuera una entrevista. Y también podemos experimentar miedo al rechazo, ¿verdad? Que nos digan que no, que eso es algo muy humano, ¿verdad? Y precisamente estas emociones van a influir en cómo nos vamos a presentar. No podemos eliminarlas, ¿verdad? Las emociones no se pueden eliminar. A veces queremos eliminarlas, pero no. Lo que podemos es gestionarlas, lo que podemos es regularlas, ¿verdad? Y lo que tenemos incidencia es en qué voy a hacer a partir, digamos, de lo que siento. Em, y bueno, hay una serie de emociones, ¿verdad? Comunes en una entrevista. Antes, ¿verdad? De una entrevista, ¿verdad? Porque podemos experimentarlas antes, durante y después. Antes, por ejemplo, es normal que se presenten algunos nervios, algunos pensamientos anticipatorios, ¿verdad? Como, bueno, ¿y qué pasa si me preguntan sobre este tema que a lo mejor no sé mucho? ¿O qué pasa si me hacen una pregunta que no había ensayado, por ejemplo? Durante la entrevista es normal que uno tenga cierta presión, miedo a equivocarse, incluso que nos podamos equivocar a la hora que estamos hablando, ¿verdad? Eso es normal. Y después, ¿verdad? Pueden venir como una serie, ¿verdad? De autocríticas o incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar con el proceso precisamente, si me van a llamar luego para pasar a la siguiente fase o no, si me van a contratar, ¿verdad? Toda esta serie de cosas, ¿verdad? Se van a experimentar en el proceso, viéndolo como un antes, un durante y un después, porque a veces solo pensamos en el durante, ¿verdad? ujú. Pero el antes y el después es sumamente importante.
Ujú, exacto, sí. No, Nati, escuchándote, ¿verdad? Me pongo a pensar pues, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y es que mira qué importante, ¿verdad? Porque cuando nos damos cuenta, ¿verdad? De esas emociones, vamos a ver, o más bien tener el entendimiento, ¿verdad? Que esas emociones son parte de un proceso, ¿verdad? Un proceso completamente natural. Y, y cuando lo reconocemos, podemos empezar a gestionarlas, ¿verdad? En lugar de luchar contra ellas, porque cuando luchamos contra ellas, las cosas pues de pronto no salen tan bien, ¿cierto? Ujú. Ujú. Más bien, incluso hasta podemos sentirlo más intensamente. Exactamente, hace que queremos más bien eliminar lo que se vaya y se hace más grandote, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿por qué es importante gestionarlos? Bueno, porque seguimos, ¿verdad? Porque gestionar las emociones no significa que no vayamos a sentir nervios. Eso es sumamente importante. O sea, sí vamos a sentir nervios y está bien. ¿Verdad? Eso es lo más importante, reconocer que está bien. Entonces, la idea de reconocerlas y la importancia de gestionarlas es que podamos acompañarnos, ¿verdad? Aceptar, hablarnos con gratitud, con compasión y logrando esto, ¿qué vamos a lograr? Pues responder con mayor claridad. Mostrarnos más seguras, más seguros, nos expresamos siendo auténticos, que para mí eso es sumamente importante, ¿verdad? Si bien uno, ¿verdad? Me da una posición de que, bueno, me van a entrevistar, y bueno, uno se viste bonito, ¿verdad? Y se acomoda para una entrevista. Lo más importante es siempre ser nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? La parte de ser auténtico es muy importante porque también si yo me pongo una careta o intento ser una persona que no soy, pues de pronto eso no me va a salir tan bien, ¿verdad? Entonces para mí es importante que recordemos eso, ser también nosotros mismos. Y bueno, aquí esto es importante, ¿verdad? Que gestionar no significa reprimir. ¿Verdad? Sino acompañar conscientemente lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es vital, es importante y es lo que nos une y nos hace y, pues humanos, ¿verdad? Dentro de nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuáles son unos errores comunes que podemos experimentar pues al gestionar las emociones en la entrevista? Vamos a ver, dentro de ellos tenemos esto que decía, ¿verdad? Tratar de reprimir o ignorar las emociones. Ya sabemos que eso no, ¿verdad? No es lo adecuado. Ese no debería, ¿verdad? Estar nerviosa, nervioso, pues no, porque no puedo estar nervioso o porque no puedo estar nerviosa, o sea, no es reprimirlo, más bien es escucharme a mí misma y saber cómo, ¿verdad? Poderlo gestionar. Un tema importante en esta parte emocional que tiene un peso, ¿verdad? Una carga, es la autoexigencia extrema. ¿Por qué? Esto de tenerlo que hacer perfecto tampoco funciona, ¿verdad? No tenemos por qué hacer nada perfecto, ¿verdad? Si yo voy con como con esa exigencia, ¿verdad? Que tengo que hacerlo perfecto, no me va a salir perfecto. Entonces, ¿qué pasa si no sale perfecto? ¿Verdad? Me puedo hasta sentir más frustrada, más frustrado. Entonces, no tenemos por qué, ¿verdad? Ser esa exigencia extrema. Y cuando digo extrema es cuando se vuelve dañina, ¿verdad? Para nosotras mismas o nosotros mismos. Ahora, entonces, dentro de estos errores que a veces, ¿verdad? Cometemos es evitar prepararse, ¿verdad? Emocionalmente desde el inicio de esta actividad. Lo mencionamos, ¿verdad? Es prepararse emocionalmente, algo que de pronto ni siquiera le damos la importancia que realmente requiere. Esto es importante. Una entrevista es una conversación, ¿verdad? Va a haber una persona que efectivamente puede que me haga preguntas, que no me conoce, entonces necesita conocerme, ¿verdad? Pero no solo como memorizar preguntas y respuestas. Tampoco funciona así, porque ¿qué pasa si yo voy preparada, que me va a preguntar A, B y C? Y resulta que no me pregunta A, B y C, me pregunta E, Z, F. ¿Y qué hago Ujú, yo? Me voy a bloquear, ¿verdad? Porque claro, no me esperaba eso. Entonces, no es solo, ¿verdad? Ir a responder preguntas porque sí. Es ir a hacer una conversación entre la persona que me va a entrevistar y pues ujú, conmigo misma, ¿verdad? ujú. Y Y bueno, como también, nosotras decimos, sí. Ujú, ajá, sí, muy importante también ver, ujú, estamos ante otro ser humano también al frente que nos exacto. está Sí. entrevistando, que Ujú, también ujú, tiene emociones, que también ha ujú. experimentado los nervios, ¿verdad? Que Entonces, también fue a sus entrevistas, no llegó ahí, ¿verdad? De magia, ¿verdad? Ni mucho menos. ujú, exactamente. Entonces, tener en mente que estamos frente a otra persona, ¿verdad? Que tenemos esa humanidad compartida.
Es muy importante. Muy importante, muy, y lo dijiste muy bien, humanidad compartida, súper bien. Ujú, correcto, gracias. Ujú. Bueno, entonces, como mencionaba Natalia, ¿verdad? Hace un momentito, hay que prepararse, ¿verdad? Y generalmente, no vamos a mentir, generalmente uno se prepara para el momento de la entrevista. ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo voy a ir vestida? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Detalles que sí son importantes en la entrevista, pero me enfoco en el momento. Y vea qué importante. Tenemos que también prepararnos antes de la entrevista, ¿cierto? Prepararnos emocionalmente. ¿Y esto qué es? ¿Qué va a incluir? Bueno, respiración consciente. ¿Qué significa respiración consciente? Yo siempre menciono. Nosotros y pues respiramos, ¿cierto? Aquí ahorita todos estamos respirando. ¿Por qué? Porque ya respiramos como por default. Yo no me pongo a pensar, ahí estoy respirando. No, no, ya lo respiramos con completa naturalidad. ¿Y qué pasa? No soy consciente a veces de esa respiración. Y dentro de un tema emocional, el hecho de yo a veces ponerme nervioso, ponerme nerviosa, inclusive puede provocar que yo respire rápido. ¿Cierto? Puedo ver a empezar como, ay, verá, ya aquel calor y el corazón empieza a palpitar y yo me puede que me empiece a ahogar. Entonces, ¿qué es importante? Respiraciones conscientes y eso yo lo puedo hacer antes de la entrevista, ¿verdad? Teniendo esta visualización positiva de que la entrevista me va a ir bien, ¿verdad? Eso es sumamente importante en un discurso interno de preparación interna antes de la entrevista, es yo visualizar. ¿Verdad? Que tengo la capacidad, que estoy preparada, que estoy preparado. Entonces, visualizar que me va a ir bien en la entrevista. Respiraciones, que de hecho ahorita más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cosas básicas que a veces obviamos y son sumamente necesarias que también puede ser una estrategia antes de la entrevista, pues recordar nuestros logros personales. ¿Por qué? Porque para haber llegado a esa entrevista, yo tuve que haber pasado por un proceso de formación, ¿cierto? Hay conocimiento, hay aprendizaje, hay experiencia, hay logros. Entonces también, ¿verdad? Para ir confiados, con ánimo y sabiendo que estamos preparados, yo puedo recordar todo ese camino que me ha tocado alcanzar, que me permite hoy estar en esta entrevista de empleo. Entonces, eso es vital también. Y sobre todo, lo que les decía, ¿verdad? Este discurso interno, cómo me hablo a mí misma, a mí misma. Entonces, podemos repetirnos afirmaciones, ¿verdad? Como estoy preparada, estoy preparado. Y lo más importante, haré lo mejor posible. Por eso dijimos ahora al inicio, no perfecto, no tiene por qué ser perfecto en lo absoluto, pero voy a hacer lo mejor posible, voy a ser auténtico, voy a ser auténtica y voy a visualizar que ¿verdad? Que va a ser una entrevista muy bien, que me va a ir excelente y que todo va a salir bien y ahí como salga de la mejor forma posible, ¿cierto? Ujú. Ujú. Ok, bueno, y ahora sí, por supuesto, pues durante la entrevista, ¿verdad? Ya estando en el momento presente, pues algo muy importante, ¿verdad? Es tener esta escucha activa, ¿verdad? Y esto va enfocado a lo que comentaba ahora Natalia, ¿verdad? Que se adelanta a algo, ¿verdad? De pronto me preguntan y como yo estoy nervioso, no termino de escuchar. ¿Verdad? Y me adelanto. Entonces, siempre mantener esta escucha activa de qué realmente me están preguntando, ¿verdad? Para yo saber entonces también qué voy a responder y no simplemente, ay, ¿verdad? Como responder así de imprevisto y todo. No, primero escucho con claridad, ¿verdad? Importante, podemos hacer pausas antes de responder, ¿verdad? No, no, esto no es una competencia, no es una carrera. Entonces, perfectamente, cuando la persona me haga una pregunta, o sea, yo puedo hacer una pausa. Respirar y ok, y bueno, y hablo, ¿verdad? Y hablar con calma, ¿verdad? Yo sé que el estar nervioso, estar nerviosa, ya lo dijimos, es válido, pero entonces no corramos. Si yo corro, me voy a enredar, me voy a trabar, ¿cierto? Entonces, hablemos con calma. Repito, no es carrera, no es competencia, entonces no hay nadie, ¿verdad?, que me va a obligar a que tengo que correr. Entonces, hablemos con calma y con precisión. Ujú. Después, Y sí, también, ahí quería ujú, agregar un poquito, claro. qué importante es, ¿verdad? En estas Ujú, pausas también el tema de la respiración, ¿verdad? No puede hacer una ujú, pausa y respira un poco, ¿verdad? Y ujú. suelta y hace la respuesta, ¿verdad? Eso nos ayuda también a regularnos fisiológicamente, ¿verdad? Se Perfecto. vale también, uno puede decirle a la persona que uno tiene enfrente, deme un segundito, que estoy un poco nerviosa, uno respira y contesta la pregunta. Ujú, exacto, sí, sí, gracias. Por eso, ¿verdad? Mencionaba esa parte de pausas, ¿verdad? Es como
respiro, ¿verdad? Que de hecho este tema de respiración, antes de entrar propiamente a la entrevista, yo puedo en el mismo momento, ¿verdad? Hacer esa pausa, respiro y respondo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, sumamente importante también ser amable, ¿verdad? Con nosotros mismos. Y estos, más que todo, si hay errores, ¿verdad? Porque ya lo mencionábamos, que me trabo. Ay, sí, me trabé, o sea, ¿verdad? No, no pasa nada. Entonces vuelvo a respirar, hago mi pausa y vuelvo a contestar, ¿verdad? No voy a juzgarme, a señalarme, a hablarme feo porque me trabé. Trabarse no pasa nada, nos puede pasar a todos y en cualquier momento. Y siempre, siempre recordar que esto es un diálogo, ¿verdad? No es un juicio y eso es muy importante, porque claro, cuando uno está de este lado, me están entrevistando, lo que mencioné hace un rato, no me conocen, ¿verdad? Entonces necesitan conocerme, pero nadie me va a juzgar, nadie me va a señalar, ¿verdad? No, no se trata de eso, se trata de conocernos. Entonces, que en este momento de entrevista esto se convierta un diálogo, ¿verdad? Entre personas. Si lo visualizamos de esta forma, yo les aseguro, ¿verdad? Que esa carga emocional puede que inclusive se disminuya, baje un poquito, si yo quito ese peso tan grande que a veces no es necesario, porque esto no, repito, no es un juicio ni mucho menos. Ahora sí, bueno, ¿qué hacer si me bloqueo en medio de una entrevista? Repito, Ujú. nos puede pasar a todos, ¿verdad? Sí, Entonces, a mí me seamos ha pasado. realistas. Ujú, A mí me pasa cada rato, para ser ujú, muy sincera, yo me trabo bastante a veces cuando hablo. Entonces, vamos a ver, tips realistas, ¿verdad? Pausar y respirar, lo acabamos de decir, ¿verdad? Le digo un momentito a la persona que me está entrevistando, respiro, ¿verdad? Intento mantener la calma, no, no, no caer en pánico, como dicen, pauso, respiro y puedo decir con completa honestidad que necesito un momento, ¿cierto? ujú, E inclusive, bueno, a veces si ¿verdad? Si necesitamos agua o algo que necesitemos, o sea, no pasa nada, podemos pedirlo, ¿verdad? Inclusive, si de pronto en estos mismos, no sé, de pronto nervios, ¿verdad? Lo que mencioné hace un rato de la escucha activa, pero puede que me pregunten algo y no entendí o no entendí la pregunta o la pregunta fue un poco larga, ¿verdad? Y no me quedó muy claro, se puede pedir con toda confianza el repetir la pregunta. ¿Verdad? No pasa nada, no, no me quedó claro, se me puede volver a preguntar. Totalmente, ¿verdad? Válido. Esto es importante. Y vamos a ver, y esto es vital, reencuadrar el error como parte de esta parte que les mencioné hace un ratito de ser auténticos, ¿verdad? Y es parte de la parte humana y lo que es uno. Como les acabo de decir que yo tiendo a trabarme mucho, pues así soy yo, también en mi persona, en mi esencia, a veces me trabo, pero ya eso es algo en mí. Entonces, ¿verdad? Como también recordar en esta parte de ser auténticos en nuestra esencia, que si me trabé, ahí no pasa nada. Y lo podemos tomar inclusive como chiste. Se vale reírse en una entrevista, ¿verdad? No tengo que estar súper serio, súper seria, como si esto fuera, ¿verdad? Aquello terrible. No, no, se vale reírse. Entonces, ujú. no pasa nada. Claro, y ahora que dices esto, se vale reírse, ¿verdad? Yo me acuerdo una Ujú. vez, no recuerdo muy bien cuál fue la palabra, pero eran palabras muy similares y yo me enredé y dije una palabra que tenía un contexto totalmente diferente al que quería responder, ¿verdad? Incluso creo que era un contexto, digamos, la palabra graciosa, ¿verdad? Porque nada que ver con lo que me estaban preguntando. Y yo un momento llegué y dije, ay, no, no, perdón, eso no es esto lo que yo quería decir, ¿verdad? Y entonces incluso hasta hice una broma, le dije, no, no, porque eso jamás, ¿verdad? Y ahí nos Sí, reímos y todo bien, no pasa nada. Ujú, correcto. Súper bien, sí, correcto, no pasa nada. Ahora, importante, y yo les apuesto que tampoco a veces pensamos mucho en esto, ¿verdad? Que es el después de la entrevista. Esto también es importante, parte de todo este proceso de búsqueda de empleo y pues de la entrevista laboral, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer después de que salí de la entrevista? Bueno, hay que procesar este momento, esta situación, ¿verdad? Y eso que va a incluir una evaluación compasiva. ¿Y por qué compasiva? Porque esta evaluación, ¿verdad? Es saber qué hice bien, no lo que hice mal, ¿verdad? Porque siempre es lo más fácil señalarme, juzgarme y decir en qué me equivoqué. Pero si le damos la vueltita y decimos, bueno, pero qué hice bien, ¿cierto? Porque yo estoy segura. Segurísima que en una entrevista hay muchas cosas que hacemos bien, aunque me haya equivocado, aunque me haya trabado, aunque me haya reído, aunque me hubiera tos, hay algo que hice bien. Entonces, enfoquémonos en esa parte, seamos compasivas, compasivos con nosotros y más bien veamos de pronto si me trabé, si me equivoqué, si por ahí ¿verdad? Hubo un error, ¿qué puedo mejorar?
¿verdad? Más Ujú. bien que puedo mejorar en esta situación. Y qué De, importante, Ujú, perdón, eso que dices, ujú, porque de los errores tienen un alto potencial de aprendizaje, total. pero es importante que hagamos ese ejercicio, porque a veces pasa que cometemos un error y lo que hacemos es sacar el látigo contra nosotros mismos y nosotras mismas, ¿verdad? Y tratarnos de una manera fea, incluso. Ujú, ujú. Entonces, ahí el error no me está dejando ningún aprendizaje. Pero si yo puedo llegar a hacer una pausa, reconozco que a lo mejor hay cosas que puedo mejorar, ¿verdad? Precisamente eso me va a permitir seguir creciendo. Pero si yo no hago ese ejercicio, entonces el error fue en vano, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nos acostumbremos a hacerlo, no solamente en las entrevistas de trabajo, sino también en la vida en En la general. vida en general, correcto, sí, sí. Y mira que, ¿verdad? El ver el error como esa parte, ¿verdad? Tan juzgadora con nosotros mismos hace que llegue al montón de pensamientos, pues intrusivos, automáticos, ¿verdad? Que tienen que ser pensamientos un poco catastróficos, ¿verdad? Porque entonces voy a pensar que todo mal y que todo salió mal, ¿verdad? Y esto me va a hacer bien a mí, pues no. En lo absoluto, ¿verdad? Eso va a tener un peso emocional bastante grande y como vos decís, ¿verdad? Que aprendí de pronto y el aprendizaje no, ¿verdad? Va a ser diferente porque estoy con esta carga emocional tan grande. Bueno, entonces, ¿verdad? Que es importante después de la entrevista, pues hacer actividades que nos relajen, ¿verdad? Ya pasamos por un momento con una carga emocional importante, con una carga estresora de por medio, entonces, ¿qué puedo hacer? Ir a comerme algo, a tomarme un fresquito, voy y camino, si quiero escribir la experiencia, eso es muy, muy importante, y hablar con alguien, puede ser con mi amigo, con mi amiga, o algún familiar, mi pareja, ¿verdad? Y contarle un poquitito de la experiencia de la entrevista, cómo me fue, y así también canalizo ese momento y voy a reconocer de una forma más asertiva también esta parte de mis aciertos, ¿verdad? En la entrevista. Sí, porque también podemos ver esas entrevistas, ¿verdad? Como parte de un proceso global, ¿verdad? Si al Claro. final en la entrevista no me fue como yo esperaba, bueno, la entrevista me Ujú. sirvió a lo mejor para ensayar, ¿verdad? Si es mi primera entrevista, Correcto. bueno, ya al Ujú. menos tengo una idea cómo son las entrevistas de trabajo, aunque tal vez no me haya salido como yo esperaba que me saliera. Exacto, muy bien. Ujú, exactamente. Ujú. Bueno, hablando, ¿verdad? De todas estas partes, ¿verdad? De la importancia, la gestión emocional. Bueno, aquí hay un ejercicio práctico, ¿verdad? Que la idea es que lo podamos hacer, ¿verdad? Los invito ahí a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que podamos hacer esta pequeña pausa y hacer este ejercicio en relación con la respiración. Voy a explicar inicialmente un poco cómo sería este tipo de respiración. ¿Verdad? La idea es ojalá que podamos inhalar profundo, lentamente, tratando ojalá que nuestro abdomen sea el que se llene de aire. Sostenemos, ¿verdad? El aire 4 tiempos y luego exhalamos lentamente, ¿verdad? Y pausamos 2 veces y luego volvemos a hacer otra vez. Entonces, les invito ahí que lo vayamos haciendo. Entonces, Yo voy a hacerlo, respiramos. yo voy a Ajá. hacerlo. Sí, hagámoslo ahí donde estamos para que, digamos, experimentemos un poco, ¿verdad? Esta sensación, a ver si nos trae calma. Entonces, inhalamos profundo, sostenemos. 1, 2, 3, 4. Botamos lentamente. Hacemos una pausa. 1, 2 y volvemos a inhalar. 1, 2, 3, 4, sostenemos. 1, 2, 3, 4, exhalamos lentamente, muy lento, ¿ok? Este tipo, ¿verdad?, de ejercicio nos ayuda un poco a anclarnos en el acá y el ahora, ¿verdad? Que eso es muy importante. También nos ayuda a regular este, nuestro sistema nervioso, ¿verdad? En ese momento.
para tranquilizarnos un poquito, ¿verdad? No es que se va a eliminar de todos los nervios, pero sí regularlos un poquito para podernos centrar o poder prestar la atención hacia aquello que queremos lograr o cómo nos queremos comportar, ¿verdad? Incluso podemos visualizarnos, ¿verdad? En comportamientos como queremos vernos, ¿verdad? Ensayando, ¿verdad? Incluso la postura es muy importante, ¿verdad? Entonces, este ejercicio nos puede ayudar eh, bastante. Bueno, ahora podemos hacer otra micropráctica, ¿verdad? Muy importante, el ancla emocional y una frase compasiva. Bueno, yo ahí donde ustedes están, ¿verdad? Quisiera invitarles a que piensen en una imagen mental que les transmita calma. Algunas personas, por ejemplo, nos gusta mucho la playa, ¿verdad? Entonces, pues, a lo mejor un atardecer sentados en la arena nos puede traer calma, o incluso un gesto, ¿verdad? Que nos transmita calma o seguridad, o incluso también a veces puede ser, ¿verdad? Algo que tiene que ver con nuestros sentidos. Hay personas que, por ejemplo, eh, ¿verdad? Agarrándose un poco la piel así, ¿verdad? O sintiendo otras texturas, se pueden anclar en la calle la hora, o por ejemplo, la respiración les puede traer calma, o por ejemplo, la postura, un movimiento breve que yo pueda hacer, ¿verdad? A veces incluso yo, por ejemplo, cuando me estiro así un poquito, ¿verdad? Con esto de hacer los hombros un poquito para atrás, me relajo un poco, y bueno, cada persona es diferente. Entonces, traten de pensar en ese gesto, en esa imagen, que sobre todo les transmita calma o seguridad, incluso también a veces puede ser un recuerdo, ¿verdad? Este, que yo tenga, incluso también puedo recordar una persona que me transmite calma, que me transmite seguridad, eso es importante que yo lo reconozca, porque esa puede ser una herramienta que yo pueda aplicar cuando necesite regularme. También pueden crear, ¿verdad? Una frase de autocompasión para repetir antes de la entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, estoy haciendo lo mejor que puedo, confío en mí, estoy en paz con lo que soy, o por ejemplo, esto va a pasar, va a ser un aprendizaje, algo, ¿verdad? Que sea como, por así decirlo, como mi mantra, ¿verdad? En ese momento, que me ayude a focalizar, ¿verdad? Esa atención que tengo en algo que precisamente me vaya a traer esta calma y esta seguridad, ¿verdad? Porque esto me ayuda mucho a distinguir que no necesariamente todo lo que yo pienso, ¿verdad? Cuando vienen esos pensamientos catastróficos es real, ¿verdad? Yo puedo pensar todo va a salir mal y eso no es una verdad, ¿verdad? Que efectivamente vaya a ser así. Pero entonces, el hecho de yo poderlo contrastar con otro tipo de pensamiento, por ejemplo, estoy haciendo lo mejor que puedo, entonces trato un poco, ¿verdad? Por así decirlo, cognitivamente hacer un cambio, que eso por supuesto va a incidir en mi parte también física. Y en lo que yo voy a hacer, porque como vimos al inicio, ¿verdad? Todo está conectado. Lo que siento, lo que piensa mi mente, y lo que hago. Mi margen de libertad precisamente es esa pausa que yo puedo hacer para decidir hacia dónde quiero yo redirigir mi conducta. Claro, y mira lo que dices, que me gusta mucho, de hecho, esta parte que hablas del mantra y además, o de nuestro lugar seguro, porque bueno, por ejemplo, vos, ¿verdad? Decís la playa, ¿verdad? Mm, En mi caso sería montaña, o ¿verdad? Lo verde, agua, o ¿verdad? O la naturaleza como en sí, las flores, eso es mi lugar seguro para mí, ¿verdad? Entonces, mira la importancia de cada uno de nosotros reconocer cuál es un espacio, ¿verdad? Seguro y poderlo visualizar en ese momento. Y además, me parece importante, ¿verdad? Que inclusive podemos tener un objeto, ¿verdad? Un objeto que como que nos ancle, ¿verdad? ujú, Sea una bolita, de esas bolitas, ¿verdad? Que uno dice ansiedad, antiestrés, que uno estripa, un peluchito, algo, una imagen. Que eso también nos va a permitir como ver a bajar o nivelar este tema de nerviosismo, y nos va a anclar, porque de eso se trata, ¿verdad? Que estos espacios, este objeto me permita a mí a poner los piecitos en la tierra y a bajar pues la intensidad de estos nervios, ¿verdad? Entonces me parece muy ujú. acertado, ¿verdad? Todo este tema y para considerarlo.
Sí, y con este objeto que mencionas, me acordé de una amiga, ¿verdad? Que ella siempre Mm. usaba como un collarcito Ah, y tenía esos collarcitos en los cuales se pone como una foto. ¿Verdad? ajá, Entonces ajá. yo recuerdo que cuando ella a veces, ¿verdad? Nos contaba que cuando a veces estaba nerviosa así, ella agarraba tum, se tocaba un poquito el collar, ¿verdad? Que Mm, ese collar precisamente tenía un simbolismo muy especial para mm, ella, ¿verdad? Y eso le permitía calmarse un poco, ¿verdad? Le ujú, transmitía esa calma. A otras personas, por ejemplo, pueden ser no necesariamente imágenes, sino, por ejemplo, recordar el sonido de la lluvia, por ejemplo. Todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que podamos identificarlo, ¿verdad? Hay gente que más bien dice, bueno, es que si yo, por ejemplo, no me puedo concentrar en una imagen, bueno, entonces encontremos otra cosa. correcto. Es muy Mm, importante, ¿verdad? Esto que nosotros recordemos que no hay entrevistas perfectas. En realidad la perfección es una utopía, ¿verdad? En la vida en total. general. Ujú. Este, no hay estas entrevistas perfectas, pero sí habemos personas, ¿verdad? Que podemos aprender, que podemos mostrarnos con autenticidad, ¿verdad? Que eso es Ujú. precisamente lo que nos vuelve únicos, ¿verdad? Esas cosas que a veces tal vez no nos gustan mucho nosotros mismos y nosotras mismas, pero que al fin y al cabo puede ser que nos terminen volviendo auténticos o auténticas, ¿verdad? Y Y las son nuestras fortalezas también, ¿verdad? Reconocer que dentro de esta parte de nuestra esencia, ¿verdad? Buscar esa parte auténtica, que veámoslo como una fortaleza, ¿verdad? Que puedo agarrar de eso, ¿verdad? Que me beneficia a mí. Y lo digo y lo menciono por la parte que dices que aunque no me guste, bueno, pero también puedo trabajar en ello y hacer que me guste. exactamente. Mm, Y recordar que, bueno, las emociones no son nuestras enemigas, sino que más bien son señales. Con práctica se puede aprender, ¿verdad? Precisamente a navegar estos nervios. ujú, ujú, muy bien. Bueno, y algunas recomendaciones, ¿verdad? Adicionales a las que hemos dicho, ¿verdad? Muy importante, sentir nervios es algo normal, ¿verdad? Todas las personas lo experimentamos. Recapitulando, ¿verdad? No podemos eliminar las emociones, eso es lo que nos vuelve humanos, lo que podemos regularlas, podemos gestionarlas, podemos tramitarlas, ¿verdad? Podemos desmenuzarlas para tratar de entenderlas, escucharlas. Podemos también practicar ejercicios de respiración, como estos que vimos antes de entrar, o estos ejercicios de visualización, por ejemplo. eh, ¿Verdad? Con este anclaje emocional que me conecten en la calle a la hora y puede ser que me vaya a bloquear. Bueno, entonces tomo una pausa y retomo luego con amabilidad. Y recordar muy importante que esta entrevista no va a definir nuestro valor como personas. Las personas tenemos un montón de facetas, por así decirlo. Somos familiares, somos amigos y amigas, somos pareja de, ¿verdad? Podemos ser pareja, podemos también ser compañeros, compañeras de trabajo, ¿verdad? Tenemos un montón de facetas, además de, por ejemplo, la vida laboral, ¿verdad? Entonces, eso no nos va a definir nuestro valor personal. Y además, siempre podemos mejorar. La mejora, el crecimiento, es así, por así decirlo, una constante en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros comparamos la versión que tenemos actualmente, ¿verdad? Yo comparo lo que soy ahora, soy una persona muy distinta, incluso también en versiones mejoradas de lo que fui hace unos años atrás. Pero incluso lo que fue hace unos años atrás, yo trato de no juzgarme, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil juzgarnos con las habilidades que tenemos acá y a la hora, ¿verdad? Pero tal vez en ese momento no. Entonces, a mí, por ejemplo, me sirve mucho como recordar que en ese momento yo estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Exacto. De verdad que esto ahora voy a reforzarlo todavía aún más, de que inclusive, ¿verdad? De verdad una entrevista no nos define, ¿verdad? No define lo que somos ni lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Inclusive si en la entrevista no me fue tan bien como yo esperaba, ¿verdad? Esto no nos va a definir en nuestro futuro, va a ser este aprendizaje nada más. Y definitivamente nunca somos, ¿verdad? Hoy no somos los que fuimos ayer, ¿verdad? Y entonces no importa, ¿verdad? No importa, una entrevista no va a definir ese valor, ¿verdad? Nuestra esencia ni lo que somos. Entonces veámoslo como solo formas de crecimiento, de avance y de, bueno, y ser esto nuestra mejor versión.
¿verdad? Con cada pasito que demos. Y aunque ese pasito haya sido un poco ahí tropezado, eso nos va a sumar. Tenemos que visualizar eso, que todo nos suma. Ujú. Exactamente, y que precisamente somos diferentes, ¿verdad? A veces nos Correcto. comparamos, ¿verdad? Con, mira, esta persona sí pasó al siguiente nivel y yo no, pero di, bueno, es que somos diferentes. A lo mejor esta persona sí calza en esta empresa, pero yo calzo en otra organización, en otro tipo de empresa, ¿verdad? Es como que, bueno, y tal vez ese no era el perfil, y no solamente es que yo voy a una entrevista, ¿verdad? Para ser elegido, sino también uno a veces tiene ahí la oportunidad en algunas ocasiones de hacer preguntas, entonces también conocer el lugar, conocer la empresa, ¿verdad? Y ver Ah, si realmente, pues sí, yo me sentiría cómodo, cómoda, ¿verdad? Trabajando ahí también. exacto. Bueno, hemos llegado al final, ¿verdad? De esta actividad. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. En todo caso, les vuelvo a recordar que toda esta información la pueden adquirir, ¿verdad? Revisar en la página de la Feria de Empleo, ¿verdad? feriadeempleo.ucr.ac.cr y ahí pueden ver, volver a repasar esto todos los otros, ¿verdad? Materiales que tenemos por ahí, ¿verdad? Adicionales y bueno, y el cronograma de la feria en general. Natalie y yo les agradecemos la escucha activa que tuvieron con nosotros y les agradecemos todavía más si nos pueden colaborar, ¿verdad? Con la evaluación de esta actividad. Aquí les dejamos el QR para que lo puedan escanear y hacer la evaluación respectiva. Toda retroalimentación siempre, siempre es bien recibida y pues nos hace mejorar cada día más, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, de mi parte ha sido un gusto, un placer, y espero de verdad que se lleven información valiosa para todo este proceso de búsqueda de empleo. Sí, de mi parte también agradecerles, ¿verdad? La escucha, desearles también mucho aprendizaje en este proceso de búsqueda de empleo. ¿Verdad? Y espero que algo de lo que hayamos hablado acá les pueda aportar, ¿verdad? Para ese momento de la entrevista. Y sí, recordarles lo de la evaluación, que para nosotras es muy importante. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.